Hola, muy buenos días, muy buenas a todos. Bienvenidos a este video. El día de hoy, mi equipo que está conformado por Leonardo, Jennifer, Dafne, Saúl y yo, Jorge Tamayo, les presentaremos nuestro mural de derecho. Para empezar, hablaré sobre los tipos de normas. Empezaremos con las normas jurídicas. Estas normas son un conjunto de reglas que están supervisadas, controladas por la ley, y este tipo de normas sirven para poder mantener un control en la sociedad, para mantener una estabilidad. Sin estas normas jurídicas, pues todo sería un caos en nuestra sociedad. Y bueno, si estas normas son obligatorias, sí o sí las tenemos que cumplir, ya que si no las cumplimos pueden haber una serie de castigos por parte de las autoridades o del gobierno, de la ley. Ahora les hablaré sobre las normas sociales. Las normas sociales son un conjunto de reglas en las cuales una persona o un grupo se tienen que adaptar o tienen que seguir las reglas de un lugar en específico, o un lugar específico donde estén. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a otra parte del mundo, pues obviamente las normas sociales son diferentes, y nosotros lo que tenemos que hacer como personas del extranjero es tratar de acoplarnos a esas mismas normas para que no tengamos problemas de confusión, no nos confundamos. Ahora, sobre el tipo de norma religiosa. Las normas religiosas pues son, bueno, ya dependiendo de cada quien, la religión de cada quien, pues podría ser, por ejemplo, un dios, otro tipo de creyente, otro tipo de cosa que crea la persona. Por ejemplo, en la Biblia o en el catolicismo, pues existe la Biblia, y en la Biblia podemos encontrar una serie de normas que te indican algo en específico sobre la religión católica, sobre Dios. Y así como este ejemplo, en diferentes religiones, dependiendo de la religión que tenga cada persona, existen ese tipo de normas. Y por último, sobre las normas morales. Estas normas morales no son obligatorias para las personas, sino que estas normas cada persona las puede cumplir o hacer dependiendo de su actitud, de sus valores, de su iniciativa. Estas normas, más que nada, como lo acabo de mencionar, depende más de eso, y no es una obligación, sino que le tiene que nacer a la persona. Son como un tipo de reglas que no están escritas, pero uno como persona las debería o podría cumplir. Ahora les hablaremos sobre el derecho prehispánico e indiano. El derecho prehispánico era un conjunto de normas, instituciones y principios jurídicos que regulaban los pueblos autóctonos de América. En la época prehispánica su gobierno era teocrático, lo que esto hacía que ellos hicieran como castigo cortar alguna parte del cuerpo, o también castigarlos con incluso la muerte. También existía cortarles la boca. El derecho indiano es un conjunto de reglas aplicadas en India, o sea que estas se aplicaban en América, Asia, Oceanía, ya que estas eran dominadas por España. El derecho penal maya era severo, ya que no la prisión, sino la muerte, la ley de Tairón y la esclavitud. Esta era que se podían heredar deudas a los hijos, la esposa o parientes del condenado. En cambio, la pena en los mexicas era el descuartizamiento o también ser quemado. Buenos días, mi nombre es Fernando Saúl Zamoranos. Yo estaré hablando de la Constitución de 1917. La Constitución de 1917, que todavía está vigente hoy en día, que casi forma 100 años de existencia, consta de 137 artículos, que estos artículos definen o significan que es la ciudadanía. La organización proviene de un gobierno, que es de tipo reforma agraria. El gobierno tiene y enumera un tipo de derechos humanos que consta para todos los mexicanos. Hoy en día todavía sigue existente y se siguen creando nuevas y reformas. ¿Por qué? Porque todos los días vamos actualizándonos mediante lo que nos pide la ciudadanía, con excepciones de los derechos. Y empezaremos con el derecho privado, que es un conjunto de normas que regulan las relaciones particulares entre estos o con el Estado. También se podría decir cuando actúan o simplemente personas privadas que existen en el Estado. Después tenemos el derecho, que es el poder que otorga el derecho objetivo para reclamar ante la autoridad competente. Luego tenemos el derecho objetivo. El derecho objetivo es el conjunto de normas que forman nuestra de organización o jurídico. Luego nos pasamos al derecho público. El derecho público es la parte de ordenamiento en el jurídico. ¿Qué significa esto? Que regula las relaciones entre las personas y las entidades. Tenemos el derecho positivo, que es el conjunto de normas jurídicas escritas por un soberanía. Todo esto va relacionado conjunto. Gracias.
Hola, mi nombre es Jennifer Sofía y hoy les voy a explicar un poco más sobre las leyes del toro. Primero que nada, ¿qué es la ley del toro? Bueno, las leyes del toro son el resultado de la actividad legislativa de los reyes católicos, fijada tras la muerte de la reina Isabel, que es básicamente un conjunto de 83 leyes, que fueron promulgadas el 7 de marzo de ese mismo año, cuando el nombre de la reina Isabel era Juana I de Castilla. Para resumir toda esta información, en total era un total de 83 leyes del toro, a las cuales ayudaban a toda la reforma en ese tiempo, y fueron creados por la ausencia de un presidente Fernando en el momento de la reina Isabel. Y esto se puede resumir con que las leyes del toro son el resultado de la actividad legislativa de los reyes católicos. Buen día, yo soy Pablo Leonardo Novedad y en esta ocasión les hablaré sobre las capitulaciones de Santa Fe y sobre la Constitución del Cáliz. Muy bien, primero, ¿qué son las capitulaciones de Santa Fe? Las capitulaciones de Santa Fe fueron una serie de documentos firmados por los reyes católicos de España. Esta serie de documentos ya firmados les otorgaba a un sujeto a cargo, también por mano de los reyes, hacer expediciones afuera de sus territorios para descubrir nuevas tierras y así colonizarlas. En el año 1492 se les otorgaron estos papeles a Cristóbal Colón, el cual era, sí, cierto, un navegante en sí, pero también era un prisionero. Esto se les otorgaba también a los prisioneros útiles para que como que expiaran sus crímenes. Y así Cristóbal Colón salió al mar y descubrió América, y ahí fueron los inicios de que los españoles llegaran al territorio de México. Ahora vamos a hablar sobre la Constitución del Cáliz. La Constitución del Cáliz fue también originaria de España, aunque en tiempos de Napoleón Bonaparte. Esta no era originaria de México, pero ciertamente nos ayudó en la independencia, porque en ese momento México estaba traspasando un periodo de final de independencia, lo cual estaba muy débil en todos los sentidos, pero por lo cual nos ayudó tanto en orden y en expulsar a las tropas españolas. Esto fue de vital importancia, y aunque no era originaria de México, ciertamente como México no se podía quedar sin una constitución, pues se la quedaron hasta que vayan creando su propia constitución, que fue años adelante. Y básicamente la Constitución del Cáliz nos ayudó en nuestra última fase de la independencia, tanto en orden como en expulsión de las fuerzas enemigas. Espero que les haya servido esta información. Muchas gracias.